Saludos amigos y bienvenidos a su canal @RenanRiveraO. El día de hoy tenemos un video para hacer el análisis de todo lo que ha acontecido últimamente, ya que hemos dejado un lapso para poder ver las situaciones como han acontecido. El día de ayer, por horas de la tarde-noche, se realizó una sesión en el Congreso Nacional y de esto vamos a ver una presentación que realizara la señora Berta Oliva, la coordinadora del COFADE, quien hace algunas menciones acerca de lo que fue también lo de la separación de los 4 magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reaccionado y ha hecho una sentencia. Por ello hay algunas repercusiones, como lo vamos a ver también en el factor económico que el Estado de Honduras tendrá que pagar para poder liquidar estos temas que han surgido después de esta sentencia. Entonces vamos a ver también la reacción del presidente del Congreso en esta sesión. Vamos a darle el uso de la palabra a las destacadas visitas que tenemos este día acá en el hemiciclo de Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE. Tiene el uso de la palabra Berta Oliva. Muy buenas tardes, honorables diputados del Congreso Nacional, todos y todas. Es realmente de interés poder estar acá para hablar de un tema que nos ha ocupado por más de 40 años. Y lo hemos estado trabajando muy celosamente, muy cuidadosamente, una propuesta de ley con el proceso, con la intención de la reivindicación de derechos violados a un centenar de hondureños y hondureñas en el marco de la implementación de la doctrina de seguridad nacional, porque hemos considerado que el Estado de Honduras tiene una deuda enorme pendiente y hemos creído que es el momento para presentar esta iniciativa, una iniciativa que la hemos trabajado tan celosamente porque conocemos los altos niveles de impunidad que ha existido en el país y específicamente en el tema de conocer la verdad y la aplicación de justicia. No ha sido fácil para el COFADE elevar y trabajar una propuesta como esta. Primero, hay que desprenderse de los intereses personales y asumir el rol histórico como familiares de víctimas y como buscadoras ansiosamente de conciliar este país. Y de la única forma que el país se puede conciliar es no tener miedo a la verdad y no tener tampoco ningún temor en aplicar justicia. El tema que nos ocupa es el esclarecimiento de la verdad y la aplicación de justicia. Hecho negado, tenemos conciencia de existir en el COFADE, que son 41 años de búsqueda de verdad. Hoy día, por ejemplo, yo quisiera resaltar para que vean las intenciones del COFADE, que ha pasado más allá de lo bueno y de lo malo. Cuando en plena implementación de la doctrina de seguridad nacional, algunos miembros que practicaban el terror y el horror fueron perseguidos por su propia gente. Los miembros del 316, algunos miembros del 316 del Batallón de la Muerte, se acogieron a COFADE, fueron. Nosotros estábamos conscientes
Sabíamos a quién teníamos enfrente, pero había que conocer lo que a esa persona le estaba pasando. Y verdaderamente era víctima de sus propios aliados. Y yo no sé si a COFADE el trabajar profundamente con el tema de los derechos humanos nos convirtió en mujeres tontas, pero aquí estamos. Asumimos para defenderle la vida a ese integrante o a esos integrantes del 316, asumimos la responsabilidad y acompañarlos sin condiciones, que nos dijeran lo que ellos querían decir y que nosotros necesitábamos saber, pero no los acondicionamos que a cambio de eso, de ayudarles a salvarles la vida, nos dijeran tales y tales cosas. Por eso es que COFADE atesora la información privilegiada en temas de la barbarie que sucedió en este país en la implementación de la doctrina de seguridad nacional a nivel nacional. Que nos juzgue el pueblo qué es lo que somos, pero salvamos esas vidas. Igual la experiencia reciente, cuando se destituyeron, cuando se violó realmente la Constitución de la República a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que la integran 5. A esta su servidora, varios espacios donde los que somos parte, nos increparon, porque escuchamos a esos 4 magistrados, porque decían que eran golpistas, pero nosotros teníamos una realidad enfrente, era salvar la vida y salvar el Estado de Derecho en nuestro país. Y ante eso no teníamos ningún empacho y ningún compromiso con nadie para no acompañar a esta gente en toda su demanda de justicia, que es el caso que recién hoy en todos los medios de comunicación se conoce. Estos 4 magistrados nosotros los apoyamos, los orientamos, les dijimos el por qué no podíamos tener la representación legal ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero que contaran con nuestro conocimiento. No vamos a hablar de experiencia, con nuestro conocimiento. Así se hizo y hoy el Sistema Interamericano, específicamente la Corte Suprema de Justicia, les ha dado la razón que les violaron todos los derechos. Y a COFADE francamente nos habían cuestionado, pero yo tuve a bien informarme con gente que tenía peso también moral y conocimiento de lo que estaba pasando con lo de la Sala de lo Constitucional. Y tuve el tiempo necesario y les dedicamos el tiempo necesario para conocer el por qué destituirlos a las personas que realmente eran del partido en el poder. Y ahí conocimos también que dentro del Partido Nacional, que eran ellos, hay gente con grandes valores, porque prefirieron enfrentar la destitución y prefirieron también recibir las amenazas y la persecución que fueron víctimas, porque querían más a su país que los intereses de un grupo que se quería que autorizaran realmente la venta del territorio con las llamadas sedes. Por eso los destituyeron. Y les digo esto a manera de información. ¿Qué es lo que nos ha motivado a nosotros? Nos ha motivado también el asidero que hay para sustentar esta propuesta de ley.
y el asidero legal es en base al derecho internacional de los derechos humanos. Honduras tiene más de 18 sentencias condenatorias y en la mayoría de las sentencias demanda la investigación, demanda llegar a la verdad y demanda al Estado de Honduras aplicar justicia. El país, puedo asegurarlo en este salón, que está como está, porque no han habido hombres ni mujeres valientes que digan ya, pongámosle punto final a esta barbarie, que no se han tomado el costo en ningún momento de ver que es necesario tener un Estado democrático de derecho, pero con derechos, que todos y todas nos sentamos acompañadas con la aplicación de la justicia. Un país donde la justicia se ha manejado por colores políticos y por intereses partidarios y por intereses económicos es un país en declive. Por eso nosotros creíamos importantísimo que había que esperar, que había que trabajar. No crean que al estar haciéndoles esta propuesta el día de hoy, la estamos haciendo porque la sacamos irresponsablemente de nuestra cabeza. Ha sido años, más años de atesorar la información, de ir viendo dónde están los patrones en materia de violación de derechos humanos, dónde está la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos. Eso nos ha convertido entonces en tomar determinaciones. ¿Y por qué no hacerlo ahora, en este momento que el país demanda realmente propuestas que vayan más allá de una propuesta con un contenido político? Esta propuesta no van a encontrar el contenido político por ningún lado. Van a encontrar el contenido político de derechos humanos, si es que los derechos humanos los quieren confundir con política. Y van a encontrar la necesidad que hay en el país, la necesidad que tienen miles y miles y miles de familias porque se les reconozca el derecho violado. Afortunadamente, los detenidos desaparecidos contaron con familia que nos mantenemos de pie y no estamos esperando la oportunidad para saltar y decir somos familias. Dimos la cara en frente del batallones y batallones de la muerte, como es el 316. Dimos la cara y desafiamos a las fuerzas militares represivas en el país, que ahí los conocimos porque sabíamos que nos asistía un derecho. Los familiares de los desaparecidos hoy en este salón creo que están aquí. Están aquí porque se sienten orgullosos de Noemí Pérez, una niña que se integró a los 14 años a buscar a su hermano, que hoy tiene la especialidad en el tema de seguridad y no ha dejado un tan solo día de luchar por eso. Y no ha estado buscando jamás en la historia oportunidad para saltar. Lo que estamos buscando es oportunidad para proponer que se nos escuchen y que con una propuesta como esta no va a ser el beneficio para determinado sector o para determinada familia. Va a ser el beneficio para el pueblo hondureño, porque estamos solicitando, se siembran cimientos en temas de derechos humanos. Eso es lo que estamos solicitando. Es una propuesta estructural que en base a los derechos humanos
podemos cambiar las cosas, y no en base de armamentismo. Las armas jamás, para COFADE, para los familiares de los desaparecidos, las armas no son respuesta al problema. Lo que es respuesta al problema es tener la argumentación legal para transformar la nación, para transformar este país, para transformar la gente. Nosotras creemos que si que la comisión que pueda conocer de esta propuesta de ley tenga la confianza, el por qué cada eje, por qué estamos planteando cada eje, de preguntarnos, que nosotros desde nuestros saberes, desde nuestras vivencias, vamos a saber explicar el por qué es necesario que esos pilares se pongan en marcha y que se pueda el Estado de Honduras institucionalizar una política de derechos humanos. Y esa política de derechos humanos, si no se convierte en ley de la República, es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, que si es una política que no tiene asidero legal y no tiene los fundamentos internacionales, no podremos cambiar. Yo les aseguro y les solicito a todos los congresistas y los representantes de los diferentes partidos en este Congreso, que no le tengan miedo a una propuesta de esta naturaleza, que asuman por una vez el deber patriótico de acoger una propuesta que hemos venido aquí a colocárselas, no con la intención de dividir a nadie, sino con la intención de fortalecer lo quebrantado que está este país. Hoy todo mundo sabe que Honduras es un país donde no necesita que nos confrontemos. Lo que necesita es que nos auditemos cada uno y cada una de nosotras cuáles son los aportes que hemos hecho en bien y cuáles son los aportes que hemos hecho para mal. Yo, como una mortal que soy, pero convencida que tenemos que dejar asideros para este país en temas de derechos humanos, es que he venido aquí. Y ustedes pueden pensar que hemos venido improvisadamente. Ok, no he traído ni hemos venido con un discurso acabado, porque no quise traer un discurso acabado. Quise venirles a hablar con la necesidad, con el alma, con el corazón en la mano. Es válido, es necesario que trabajemos y que honremos este país, que honremos a los mártires, que honremos a las víctimas de esa política criminal que se implementó en el marco de la doctrina de seguridad nacional. Honduras hoy es vista no solo por los que necesitan verdad y justicia a nivel nacional. En este país, con la presencia de la contrarrevolución en Honduras en los años 80, aquí fueron centenares de hombres y mujeres asesinadas, y no solo hondureños ni hondureñas, sino de la región centroamericana y fuera de la región centroamericana. Da fe y testigo lo que estamos queriendo consolidar como un monumento de memoria, como un monumento de espacio, un sitio de memoria. Es el Museo contra el Olvido en Amarateca. Ustedes deben ir, y cada congresista debe de ir, y van a ver que lo que ahí fue una ruta, y que hay una ruta de muerte, una ruta de tortura. ¿Por qué no convertirlo eso en pedagogía del saber? ¿Por qué no hacer eso en un verdadero sitio de reflexión, de análisis, de puerta abierta, de debate, de educación?
Honduras necesita educar en materia de memoria histórica. Y la memoria histórica, que no la agarremos de moda, agarrémosla de ciencia, con conciencia, porque es necesario tener y revertir todo lo que aquí se nos han negado y todo lo que aquí se nos ha pisoteado. Para este Congreso Nacional, levantar ese monumento, pero que no sea una idea implementada desde el Congreso, sino apoyar los esfuerzos que estamos y que tenemos en ese sitio. Realmente es un sitio de encuentro que nos serviría, y ustedes mismos nos dirían: hagamos un colegio, hagamos una universidad de memoria histórica aquí, y verán que habrán reivindicado no a los mártires, no a las víctimas, habrán reivindicado a este país para que los hijos, sus hijos, nuestros nietos y nietas realmente puedan tener un lugar que cambie las cosas, pero que no cambiemos en el discurso, sino en actuación, en acción. Por eso, para nosotros, el tema de esta propuesta de ley va más allá de una necesidad de un grupo de familias, de amigas y amigos comprometidos. Esta propuesta es una idea que nació en el COFADE, que la hemos trabajado desde COFADE, que ha estado comprometido y que tenemos expertos nacionales e internacionales en el tema, como es los responsables de memoria abierta, que tienen toda la información del continente en sus oficinas, que está situada en Argentina, como es también el alto comisionado de las Naciones Unidas, que nos pueden dar realmente una línea, y les aseguro que nadie se va a arrepentir de haber contribuido y haber apoyado y aprobado esta propuesta como la que estamos haciendo. A nosotros en esta apuesta nos impulsó, quiero que todos lo sepan, nos impulsó también con las ansias y la necesidad de saber el ex embajador de Argentina. Fueron varios momentos, el ex embajador argentina Pablo Vilas. En varios momentos me fui y me senté, y me iba cuando me decía: voy a tener alguna visita, no te vayas. ¿Y qué visita tenés? Me decía: ¿quién? No, te dejo. Yo nunca quise coincidir con nadie para que nadie pensara que ese era el espacio de las coincidencias. Me iba, hacíamos, yo sabía que teníamos que trabajar eso. Y así es como todo este equipo de COFADE y las que no están, han hecho posible que tengamos ya formulada la propuesta para presentársela a usted, señor presidente del Congreso, y a todos ustedes y ustedes, que puedan tener la confianza que estamos presentando un documento con la sana intención de cambiar este país en temas de derechos humanos. Los derechos humanos en Honduras no van a cambiar si no tienen asidero legal para cambiarlos. Y si no hay asidero legal, se van a convertir en prosa, en discurso. Pero COFADE y los representantes, que son miles y miles de personas que representamos, a varios congresistas que están aquí, nosotros los hemos representado en diferentes momentos y en diferentes épocas de la vida. Varios congresistas, y yo me siento muy orgullosa de haberlos representado, de que COFADE les haya abierto las puertas para que en los momentos difíciles estén ahí, y no hemos tenido absolutamente nunca temor de hacerlo, porque nuestra suerte la definimos en noviembre de 1982. Nuestra suerte la definimos ahí, y la definimos en las calles,
con el mandato de Tomás Nativí, que en las calles esté el poder, y el que se aleje de las calles pierde el poder, pierde la dignidad y pierde la batalla. Por eso es que hemos creído y hemos pensado que es tiempo que se medite, que se analice, y con cualquiera de los congresistas que están aquí representados de los diferentes partidos políticos, estamos listas para resolverles y aclararles cualquiera de sus inquietudes, y verán que se van a sentir comprometidos y comprometidas para apoyar esto, y les cambiará la esencia, porque va a cambiar la historia de este país en materia de derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Tomemos asiento. Vamos a hacer lo siguiente. Hemos escuchado con detenimiento la exposición de Berta Oliva, la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADE. Y me acaban de entregar en este momento la iniciativa de ley. Y para seguir con el procedimiento parlamentario, le voy a dar lectura a la nota que nos fue enviada a la presidencia de este Poder del Estado. Señor Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente del Congreso Nacional, distinguido señor Redondo, me permito hacer la entrega del anteproyecto de ley de cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos con las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional 1980-1993. Esta iniciativa, inspirada en los derechos a la verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición, pretende saldar la deuda histórica con decenas de víctimas hondureñas y extranjeras que sufrieron graves afectaciones a sus derechos y esperan una reparación desde hace más de 40 años. La reconciliación en Honduras pasa por el reconocimiento de la violencia política perpetrada por el Estado y la dignificación de las víctimas. Esta propuesta fue elaborada por el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADE, con la asesoría técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, OACNUD, y la Memoria Abierta de Argentina, y contó con el apoyo y acompañamiento de la mesa institucional conformada por la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y Justicia, la Secretaría de Educación y la Procuraduría General de la República, quienes realizaron aportes desde sus diferentes competencias. Asimismo, se realizaron consultas con familiares de personas desaparecidas de manera forzada y aquellas ejecutadas de manera extrajudicial, así como sobrevivientes de tortura, violencia sexual y otros tratos inhumanos y degradantes. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El COFADE, acompañado de familiares de víctimas y sobrevivientes y de la OACNUD, realizó la entrega del anteproyecto a la Presidenta Constitucional de la República de Honduras, Xiomara Castro. A partir de ese momento, la Secretaría de la Presidencia ha realizado una revisión del anteproyecto. Evaluamos que sería indispensable que el Congreso Nacional pueda coordinar con las instituciones competentes una evaluación final de dicho anteproyecto de ley, en términos institucionales y presupuestarios, con el objetivo de lograr su aprobación e implementación. Aspiramos que esta iniciativa se haga realidad con el plazo más breve posible para cimentar una sociedad hondureña que, a partir de aceptar su historia, pueda construir un país más respetuoso de sus derechos. Agradeciendo la atención que le merezca la presenta, cordialmente Berta Oliva de Nativí, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, y Isabel Albaladejo Escribano, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, quien me acaba de escribir y me informa que está en este momento viendo esta sesión desde España. Debo, solo por el procedimiento legislativo, le voy a dar una descripción de un amplio exposición de motivos, posteriormente una descripción del contenido, de los considerandos y de los artículos, para entregar a la Secretaría de este Poder del Estado esta iniciativa de ley. Decirle que la vamos a turnar a una comisión. Esta comisión le vamos a solicitar que se dictamine a la brevedad posible para que tal vez antes del 30 de agosto nosotros ya tengamos aprobado esta iniciativa de ley. En la exposición de motivos, que es bastante amplia, se encuentra un resumen de 40 años. Esta iniciativa de ley, para todos los congresistas que están acá, los medios de comunicación, las familias que nos ven a través de las redes sociales, los canales de televisión, esta iniciativa de ley esperó 40 años para venir a este poder del Estado. Así que, en representación de los congresistas de este poder del Estado que representan al pueblo hondureño, procedo a darle lectura a una exposición de motivos que contiene una descripción del derecho a la verdad y a la memoria, que contiene una descripción del derecho a la justicia que tiene toda víctima y sus familiares, una descripción del derecho a la reparación, jurisprudencia, entre otros, las garantías de no repetición, respuesta del Estado de Honduras, recomendaciones de procedimientos especiales de Naciones Unidas sobre reformas legales pendientes, las novedades del proyecto. Teniendo en cuenta que el Estado de Honduras no cuenta con una ley de reparación a víctimas de graves violaciones de derechos humanos y que esto está enmarcado en las obligaciones internacionales establecidas en diferentes instrumentos y mecanismos de derechos humanos del sistema universal y del sistema interamericano, la presentación de este proyecto representa en sí una novedad para la legislación hondureña y para todo el sistema de justicia del país. Esto incluye tanto el reconocimiento de las víctimas y sus familiares como el establecimiento de medidas de reparación integral que contribuyan a resarcir los daños y con ello a fortalecer el Estado de Derecho. Algunas de las novedades que contempla este proyecto de ley son la creación y fortalecimiento de instituciones especializadas en la investigación y judicialización de los casos de graves violaciones a los derechos humanos, la creación de mecanismos de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de los restos óseos de las personas desaparecidas de manera forzada. Participación de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. Las víctimas, así como las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, podrán participar en los procesos de búsqueda de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La incorporación de la memoria histórica dentro del currículum educativo en el país como medida de reparación y como derecho colectivo que tiene la sociedad hondureña a conocer los hechos ocurridos en los años 80 y 90 para que los mismos no se repitan. Para la elaboración de este proyecto se ha contado con el apoyo de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, y la Memoria Abierta en alianza de organizaciones de derechos humanos argentinas que promueve la memoria, la verdad y la justicia de graves violaciones de los derechos humanos. Para la ACNUD y la Memoria Abierta, los mecanismos de reparación integral que van desde el derecho a la verdad, acceso a la justicia, derecho a la reparación con garantías de no repetición y memoria histórica son fundamentales para la construcción de un Estado de Derecho que reconoce las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado y que busca que esto no vuelva a ocurrir en su historia presente ni futura
Ambas organizaciones han ofrecido continuar con esta asesoría a través de expertos internacionales durante el proceso legislativo, si así lo tuviera conveniente el Congreso Nacional, y así va a ser. La Comisión va a poder contar con el acompañamiento de asesoría de estas organizaciones. En conclusión, es por todo lo anterior que la elaboración del proyecto de ley de justicia restaurativa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Honduras como producto de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional 1980-1993, su estudio, así como una eventual aprobación y promoción, constituye un paso significativo en el camino para lograr la reconstrucción del Estado de Derecho centrado en las víctimas. La aprobación de este proyecto de ley constituiría una primera etapa dentro del complejo proceso de implementación que requiere como elemento fundamental la participación directa y responsable de todos los actores nacionales, en especial de las propias víctimas y sus familiares, así como las organizaciones de sociedad civil que han acompañado durante décadas este proceso, así como es fundamental la participación y el involucramiento de las instituciones estatales del sistema de justicia, Congreso Nacional, los medios de comunicación colectiva, entre otros. Anteproyecto de ley, cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos con las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional 1980-1993, considerando, por tanto, decreta. Tiene un título que incluye las disposiciones generales y voy a permitirme leer el objetivo de la ley. La presente ley tiene por objetivo dignificar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas en Honduras como producto de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1993, así como garantizar tanto a ellas como a la sociedad hondureña los derechos a la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos ocurridos. También tiene un artículo que define la definición de la víctima, otro artículo con las víctimas beneficiarias de la ley, otro artículo con la interpretación a favor de las víctimas y presunción de buena fe, un título que nos habla del derecho a la verdad y el derecho a la memoria, que contiene el derecho a la verdad y el esclarecimiento histórico, la creación de la Comisión de la Verdad para las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional, las facultades de la Comisión, un informe final de la Comisión, la Oficina Especializada en Archivos de Derechos Humanos y el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, el resguardo, el acceso a la información sobre los documentos con información sobre graves violaciones de derechos humanos, la desclasificación de información, los sitios de memoria para su establecimiento, para su funcionamiento, las responsabilidades de la autoridad de aplicación de esta ley, los procesos pedagógicos de memoria y verdad, los procesos de reconocimiento de las memorias, las iniciativas de memoria pública orientadas a la no repetición, otro título que contiene los derechos a la justicia, medidas para la investigación y judicialización, un artículo que contiene el ámbito de la cobertura de la investigación y judicialización, la creación de la Fiscalía para la investigación de delitos contra las víctimas de la Doctrina de la Seguridad Nacional, el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para los Derechos Humanos, la creación de una jurisdicción especializada para graves violaciones de derechos humanos, otro artículo para los derechos de las víctimas durante el proceso penal, las disposiciones para garantizar la investigación y judicialización de las violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional. Otro título que contiene las medidas de reparación y las garantías de no repetición. Los principios de reparación integral, la creación del registro único de víctimas, la creación del programa de reparación por la vía administrativa, las víctimas amparadas por las medidas individuales del programa de reparación por vía administrativa, las medidas de rehabilitación física y atención psicosocial, las medidas de restitución, las medidas de satisfacción, medidas de indemnización, distribución de la indemnización entre familiares de las víctimas directas del hecho, garantías de no repetición, un título para la estructura institucional de la reparación, estructura institucional para la reparación de las violaciones de los derechos humanos, el procedimiento para el otorgamiento de medidas individuales de reparaciones administrativas,
Otro título para la creación de mecanismos institucionales para la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de restos de las personas desaparecidas de manera forzada. La creación de un equipo de búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada, la creación de un banco de perfiles genéticos de personas desaparecidas de manera forzada, la creación de un equipo hondureño de antropología forense, el acceso y protección de los lugares en los que se presume la ubicación de cuerpos o restos óseos de las personas desaparecidas de manera forzada, la declaración de ausencia permanente por desaparición forzada. Otro título que contiene las disposiciones transitorias de esta ley y algunas reformas que se sugieren. Por lo tanto, en este momento hago entrega de manera oficial a la Secretaría de este Poder del Estado del anteproyecto de ley de cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos con las víctimas de la doctrina de la Seguridad Nacional 1980-1983. Así que entregamos al secretario del Congreso Nacional esta iniciativa de ley. Misma iniciativa de ley que estaremos turnando a la comisión especial que se nombró para la ley de la búsqueda y protección jurídica de las personas desaparecidas y sus familiares, que preside el congresista Harry Dixon, que está integrada por Ligia Ramos, entre otros congresistas de este Poder del Estado, para que puedan dictaminar, reunirse, contar con la asesoría técnica y el acompañamiento de todas estas organizaciones. Hay varios, por el tema del proyecto que se acaba de presentar, hay varios congresistas que están solicitando el uso de la palabra. No lo voy a poder dar a todos los congresistas, vamos a tratar de darle a uno por bancada. Finalmente, vamos a pasar con la agenda, que es una agenda amplia para este día. Queremos agradecer Berta, Mary, Ninosca, Noemí, Rixi, por la posición valiente que tienen y han tenido durante todos estos años, por la representación que tienen ustedes en nombre de las personas que no han podido hablar por ellas. Hoy ustedes están hablando. Hoy este Congreso está siendo testigo de esta voz que ustedes han tenido, de este grito desesperado por 40 años, que ahora tendrá la posibilidad, con el acompañamiento de todas las bancadas de este Poder del Estado, de convertirse en ley y de alguna manera hacer justicia. Y bien, amigos, es para mí un gusto tenerlos en su canal @RenanRiveraO. Amigos, muchas gracias por seguirnos, suscríbanse, recuerden darle clic a la campanita para seguir informados. Muchas gracias.